edifica, es tu palabra la que nos edifica, es tu Espíritu Santo. Solamente usa los instrumentos que tienes que usar. Te lo pedimos en el precioso nombre de Señor Jesucristo. Amén. Voy a seguir con el tema acerca de la fe. Y voy a ver un aspecto de la fe hoy, que es la obediencia. La fe que agrada a Dios, ¿cierto? Es la fe que agrada a Dios porque, como ya habíamos empezado a ver, hay una fe que a veces es errónea, ¿sí? Pero vamos a ver la fe bíblica. Yo me acuerdo que en un trabajo que tuve en una empresa, tuve la oportunidad de compartir el evangelio a algunos compañeros y le pude compartir el evangelio a jefes. Uno de esos compañeros, después de un tiempo y que ya no me cogió confianza, se empezó a burlar de mí. Y cada vez que podía, él trataba de hacerme quedar en ridículo, ¿sí? No sé si usted, hermano o hermana, le ha tocado experimentar esa situación. Tal vez le ha tocado en lugar de trabajo, tal vez le ha tocado de pronto en el vecindario, le ha tocado de pronto en el estudio o incluso en la familia. Eso también suele suceder en la familia, ¿cierto? Pero realmente a veces se pone difícil porque nos critican. Cuando la gente sabe que somos creyentes, entonces prácticamente están como un juez, ¿cierto? Parece que estuvieran ahí como con una libreta de apuntes a mirar a ver en qué fallamos. Y si ven alguna falla, y siempre vamos a tener fallas, porque inevitablemente seguimos siendo pecadores, pues entonces nos caen con todo. Y a veces lo ponen a uno y le dicen unas cosas que yo muchas veces ni sabía qué hacer ni qué decir, solamente, Señor, ayúdame porque esta situación es difícil. Pero no olvidemos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 20 y 21, leo. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, es inevitable que si nosotros verdaderamente damos testimonio de nuestra fe, vamos a tener quien se levante contra nosotros. Yo digo, lo más sencillo es que se burlen de uno, pero hay otras partes donde la gente definitivamente ni siquiera puede pronunciar el nombre de Cristo. También algunas veces en el trabajo donde yo estoy encuentro mucha gente que es atea y muy intelectual y todas las cosas, y he tenido ya ciertas confrontaciones, ¿cierto? Pero pues hasta ahora a mí no me han perseguido en el trabajo por compartir la palabra de Dios. En esta misma empresa donde yo trabajaba también tenía un jefe, que él era el dueño de la empresa, y una vez yo le dije que tenía fe en el Señor Jesucristo y que a él le encomendaba todas las cosas que yo hacía. Entonces él me contestó que también tenía mucha fe en Dios y que su fe era muy grande. Entonces yo le respondí, ¿usted tiene fe? Entonces usted también estudia la palabra de Dios. Pues el hombre quedó callado, porque sabemos que la gente no, la fe de ellos es, Señor, ayúdame, pero es que la fe es algo más, pedirle a Dios que me ayude, ¿cierto? Sin embargo, este hombre me dio la oportunidad, pues, a través de esa conversación y algunas conversaciones que tuvimos, de compartir la palabra de Dios. Y pudimos tener unas charlas interesantes, por lo menos él conoció algo más acerca de la palabra de Dios. Y habíamos hablado la última vez que la fe cristiana empieza cuando conocemos la palabra de Dios, ¿cierto? Recordemos Romanos 10, 17 dice, así que el oír es por la fe, y la fe por la palabra de Dios. Eso es lo primero que necesitamos escuchar para poder entender lo que es la fe cristiana. La fe empieza por escuchar la palabra de Dios. Pues por eso predicamos la fe aquí cada domingo y cada viernes, ¿cierto? También necesitamos crecer en la fe. Por eso salimos a compartir con otras personas, por eso así sea un pequeño tratadito o una palabra que le demos a una persona, a ella estamos compartiendo nuestra fe. Pero la fe siempre tiene que tener unos pasos. En Romanos 10, versículos 14 y 15, vamos a leer algunas cosas que se requieren para poder
tener fe y para poder crecer en la fe. Dice Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿qué ratifican estos versículos? Que primero la gente tiene que escuchar. Nosotros, para poder haber llegado a ser creyentes, tuvimos que escuchar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero si uno mira ahí el siguiente versículo, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, si bien es cierto que la fe empieza por el oír la palabra de Dios, tiene que venir un siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Creer la palabra. Creer la palabra de Dios. Usted puede escuchar la palabra de Dios mucho tiempo, pero no creerla. Yo he conocido gente que conoce bastante la palabra de Dios, pero no la creen. La conocen para poder controvertir, para poder, digamos, dar su punto de vista más bien anticristiano. Entonces no es suficiente solamente oír la palabra de Dios. Dice aquí, no todos, mas no todos obedecieron al evangelio. Y cita ahí un versículo en el Antiguo Testamento de Isaías, cuando Isaías le pregunta al Señor, Señor, y estos han oído, ¿pero qué? Claro, porque a Isaías le tocó predicar en un tiempo bastante difícil y el pueblo como que por aquí le entraba y por acá le salía, ¿cierto? Y el pueblo cayó en pecado y por eso el pueblo después sufrió grandes castigos de parte de Dios. Entonces, hay una cosa muy importante en el creer y es de lo que quiero hablar hoy. ¿Cómo decimos o cómo podemos nosotros evidenciar que una persona cree la palabra de Dios? ¿Cómo podemos evidenciar eso? Porque es que la palabra dice que aún los demonios creen, ¿cierto? Y tiemblan. Pero ¿cómo evidenciamos ser creyente? Hay una palabrita ahí que se llama la palabra obediencia. La palabra obediencia. Vamos a trabajar con algunos ejemplos del libro de Hebreos, que habla bastante sobre la fe, el capítulo 11, y ahí sí quiero que por favor vamos, Hebreos 11. Y quiero aquí hablar de dos hombres que son ejemplo de fe, que aquí son puestos como ejemplo de fe. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cómo fue evidente la fe de Abel en Dios, en Jehová? Por la ofrenda que ofreció, ¿cierto? Esa es la evidencia, lo que me muestra aquí la palabra de Dios, que es la evidencia de que Abel había creído en Jehová. Ahora, ¿por qué Abel tenía este conocimiento? Vamos a mirar allá entonces Génesis 4, vamos a ver la historia un poquito, donde podemos entender qué fue lo que pasó con Abel. Dice Génesis 4 y versículos 3 y 4. Génesis 4, versículos 3 y 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Abel tenía este conocimiento? Pues porque después del pecado de sus padres Adán y Eva, ellos se habían cubierto con hojas de higuera para no presentarse desnudos delante de Dios. Ahí mismo en Génesis, nos devolvemos un poquito, Génesis 3, capítulo 3 y versículo 7.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero hay que resaltar algo para poder entender este versículo, que mientras Adán y Eva estuvieron libres de pecado, cuando ellos no habían desobedecido a Dios, cuando no habían pecado, ellos andaban con plena libertad en el huerto del Edén. Devolvámonos ahí a Génesis 2:25. Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿cierto? Mientras la humanidad estuvo libre de pecado, mientras Adán y Eva, representantes de la humanidad, obedecían a Dios, obedecían la palabra, ellos andaban con libertad. La desnudez para ellos no era motivo de pecado. Una vez que pecaron, ¿cierto? Una vez que pecaron, ¿qué pasó? Cubrieron su desnudez, ¿sí? Esa cubrir la desnudez no solamente es la desnudez física, sino que quedó desnudo su alma delante de Dios. Y no querían que Dios los viera en el estado en que se encontraban. Normalmente una persona cuando anda en pecados, o cuando uno anda en pecados, no se siente mal, ¿cierto? Aún los incrédulos tapan las mentiras, tapan los pecados con más mentiras, porque es que el pecado nos hace sentir desnudos delante de Dios. Pero entonces ellos escogieron lo que creyeron que les podía cubrirse delante de Dios. Hicieron hojas de higuera. Pero, ¿por qué digo yo que Abel tenía el conocimiento de lo que le agrada a Dios? Dios, después de haberlos confrontado a Adán y Eva por su pecado, les provee túnicas de pieles. Miremos Génesis 3:21. Después de que el Señor ya les, digamos, imparte las maldiciones ahí, después de que los confronta, versículo 21, y Jehová Dios, 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles. ¿Qué se necesitaba para poder hacer túnicas de pieles? Tenía que haber algún sacrificio de animales, ¿cierto? No sé, un animal, dos animales. El caso es que para poder extraer la piel de un animal hay que matarlo. Y cuando un animal muere, cualquier ser vivo muere, digamos del reino animal o de los hombres, entonces hay derramamiento de sangre. Obviamente entonces Abel ya tenía este conocimiento. Seguramente Adán le dijo, a Adán y Abel ya le habían compartido eso, ¿cierto? Miren, nosotros tratamos de cubrirnos delante de Dios con hojas de higuera, pero Dios tuvo que matar animales, tuvo que derramar sangre para cubrir nuestro pecado. Tremendo eso, ¿cierto? En cambio, Caín hizo algo diferente. Y yo creo que la enseñanza para los dos es lo mismo. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de Caín y le llamó la atención. Lo llamó para corregirlo, ¿cierto? Pero ya sabemos lo que pasó. Este Caín, en vez de obedecer, en vez de aceptar, digamos, la recomendación que le hace Dios, se llena de ira y lo que hace es matar a su hermano Abel. Génesis 4, del 6 al 8. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Triste esta historia, ¿cierto? Yo le había dicho, vea, mucho cuidado, usted está como muy enojado, está muy bravo, y ojo que ese pecado va a ser grave. Más bien enseñorees el pecado, cálmese, ¿cierto? Cálmese, domine esa ira que tiene, no se deje llevar del pecado. Sin embargo, Caín no obedeció.
Caín no obedeció. Entonces, cuando volvemos ahí a Hebreos, vemos que Abel había entendido que esos sacrificios, sacrificios de sangre, era lo que podía agradar a Dios. Si nosotros volvemos a leer ahí, en lo que estamos leyendo en Hebreos, volvemos a Hebreos. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Un sacrificio excelente. ¿Cuál era la intención de Abel? La intención de Abel era agradar a Dios. A Caín no le importaba eso. Caín ahí como por salir del paso, ¿cierto? Tal vez Caín era un hombre religioso, pero a él no le interesaba agradar a Dios. Y eso es lo que uno ve ahí, ¿cierto? ¿Qué puede uno ver ahí también? Que en la obediencia que hizo Abel al Señor, como pretendió obedecerlo, dice versículo 4, Génesis 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, lo más bonito, le dio lo mejor a Dios. Y dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, aquí se manifiesta de una forma evidente la fe de Abel. Él quería agradar a Dios. Él creía en el Señor. Él quería agradarlo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Tocó pagar con su vida. ¿Sí? Vemos aquí dos cosas. Lo primero, obedecer a Dios es algo que nos puede costar. Es algo que puede tener un gran riesgo. A veces hay gente que empieza muy emocionada y gloria a Dios y dicen que han recibido al Señor Jesucristo, y cuando empiezan a haber pequeñas pruebitas en la familia, empiezan a hacerle bullying, que es la palabra técnica que usa hoy en día para decir burla, se alejan. Ser creyente, tener fe tiene un costo, y ese costo nos duele, pero siempre es mejor obedecer a Dios, así para los hombres seamos objeto de burla. Triste será que los hombres se vanaglorien, se ensoberbezcan y después ellos sean eternamente objetos de burla por los demonios en el infierno. Eso sí va a ser más triste. El otro aspecto importante que nos muestra aquí Abel es que desde el principio de la humanidad caída siempre han existido como dos tendencias. Hay una tendencia a los que obedecen a Dios y los que definitivamente huyen de Dios, rechazan a Dios y siguen sus propios sentimientos, su propia forma de ser. ¿Sí? Entonces, un creyente es alguien que obedece la palabra de Dios, lo hace con riesgo, se arriesga a hablar de Dios, se arriesga a decir que es creyente. Y una evidencia de uno ser creyente es obedecer la palabra. Vamos a mirar el otro ejemplo, que es bien interesante, está en Hebreos 11 y capítulo 7. Aquí es un ejemplo tremendo de obediencia a Dios. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la palabra ahí que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Vamos a examinar un poco la historia de Noé en el libro de Génesis, en el capítulo 7. Bueno, empecemos en el capítulo 6. Es capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Ahí anoté mal, es Génesis 6. Génesis 6,
es antes del diluvio, lo que pasaba antes del diluvio. Ya el 7 es el diluvio en sí. Génesis 6, del versículo 13 al versículo 22. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Calafatear es un término que usan como los marineros, y es poder impermeabilizar, ¿cierto? Los cascos de los buques para que puedan navegar. De esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Un edificio de 3 pisos que era de más o menos 150 metros de largo, de unos 25 metros de ancho y de unos 15 metros de alto. Es una embarcación bastante grande. He aquí, versículo 17, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil en la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay que ver un poquito el contexto de Noé. Noé venía de una línea genealógica, y vamos a ver de qué línea genealógica venía él. Retrocedemos un poquito ahí a Génesis 4:25. Resulta que después de que Caín mató a Abel, aquí narra, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué había pasado hasta ese momento en el origen de la humanidad? No había quien invocar a Dios, porque 2 hijos que tenían, el que había quedado era el malvado, ¿cierto? Dios no lo quiso castigar, Dios no lo quiso matar. De ahí, usted ve versículos antes, en esta Biblia que yo estudio, se llama la civilización cainita. Todos los hijos de Caín empezaron a levantar, empezaron a inventar cosas, se hicieron ganaderos, se hicieron músicos, y empieza a contar la historia de ellos, ¿cierto? Pero es gente completamente alejada de Dios. Pero entonces viene un nuevo hijo que llama Set, y a partir de Set viene otro que llama Enos, y dice que los hombres empezaron nuevamente a invocar el nombre de Dios. Si uno ve luego en el capítulo 5, entonces desde el versículo 6 hasta el versículo 32, se hace una descripción de lo que es la descendencia de Set y de Enos. Ellos empezaron a invocar a Dios, ¿cierto? Y pasaron muchos siglos ahí, porque cada uno de ellos duraba casi 1000 años, ¿sí? Entonces, interesante que Noé, por generaciones, ya conocía de Dios. Los demás estaban completamente alejados de Dios, ¿cierto? Noé sí traía la información. Digamos que Noé era alguien que en ese momento en que Dios lo llama, ya era alguien que lo conocía, ¿cierto? Que tenía comunión con el Señor. Eso es lo que uno deduce de estas escrituras. Esa descendencia entonces, que es los antidiluvianos, habían 2 grandes ramas. Los cainitas, los que siempre rechazaron a Dios, y había otra generación de gente que realmente conocía a Dios. Ahí tenemos a Noé.
Pero entonces uno se puede imaginar a Noé construyendo una embarcación gigantesca, y predicándole a la gente. Cuando le preguntaban, oiga, Noé, ¿usted por qué está construyendo esa cosa de madera ahí? ¿Por qué la está construyendo? Entonces, Noé aprovechaba y les decía, hombre, porque Dios va a mandar un diluvio. Dios está cansado de que ustedes hagan tanto pecado. Dios está cansado de la violencia que hay. Pero me imagino que Noé les decía, bueno, arrepiéntanse y van a ir conmigo en el arca, para eso está bien grande. Eso es lo que hizo Noé, ¿cierto? ¿Sabe qué es lo tremendo de eso? Que en ese momento había unas condiciones climáticas excelentes sobre la tierra. Las condiciones climáticas eran tan excelentes las condiciones de la tierra que una persona podía vivir casi 1000 años. De hecho, usted lee ahí en el versículo 25, 26 de Génesis, dice, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, engendró hijos e hijas. Y luego en el 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Imagina, a los 700 años, 780 engendraba. Era un hombre, digamos, vigoroso, ¿sí o qué? Y vino a morir a 962 años. O sea, las condiciones climáticas de la Tierra muy diferentes a lo que conocemos hoy en día. ¿Dónde podemos ver un poquito las condiciones climáticas que había sobre la Tierra? Nos devolvemos ahí en Génesis hasta el capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice Génesis 2 del 4 al 6, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Claro que sabemos que eso después cambió el castigo sobre el ser humano por el pecado en cabeza de Adán fue empezar a labrar la tierra. Pero hay una cosa interesante aquí, Dios no había hecho llover sobre la tierra. Y en el 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Yo creo que el clima era algo tremendo. Una atmósfera no tan delgadita como la que tenemos ahora, una atmósfera tremenda, llena de agua, muy buen oxígeno. O sea, las condiciones eran excelentes. Las condiciones de vida eran excelentes hasta ese momento. Entonces, Noé, un hombre de fe, porque él creyó lo que le dijo Dios. Dijo, es que yo voy a llenar esto de agua. Empieza a construir esa arca, mijo, porque yo estoy cansado del pecado de esta gente. Y construya esa arca, meta a estos animales, meta a su familia y predique para que alguien se salve. Porque esto va a ser destruido. La gente no le creyó. Claro, en esas condiciones tan sobradas que vivían a sus anchas, con una atmósfera excelente. ¿Cuál fue el pago del hombre hacia Dios? Pecar, lo que siempre ha hecho, ¿cierto? Tristemente. Entonces, uno ve que la fe de Noé realmente no era cualquier fe. Es unas condiciones absolutamente a la luz de las cosas visibles, tal vez absurdas. ¿Cómo así que en esto tan bueno? Ellos ni sabían lo que era la lluvia. ¿Cómo va a crear un arca si no estaba a la orilla del mar, no estaba a la orilla de un río, nada? Hay que tener fe para hacer eso. Pero lo más bonito de Noé en cuanto a la fe está ahí en el versículo 6:22. Está escrito de una forma corta, porque cuando las cosas son, no, digamos, cuando las cosas trascienden, no hay que poner mucha letra, no hay que dar mucha explicación. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia, obediencia. Era un hombre obediente. Listo, que se burlen de mí porque dicen que estoy loco, que estoy aquí construyendo este barco tan grande cuando nunca ha llovido. Pero Señor, yo te creo. ¿Qué hizo Noé? Obedecer. Y eso es una prueba de la fe, la obediencia. ¿Sí? Ahora bien,
¿Qué podemos nosotros aplicar? ¿Qué podemos extraer de esta escritura acerca de Noé? Voy a hablar de dos aspectos. Un primer aspecto es la importancia de transmitir nuestra fe a nuestros hijos. ¿Quién fue Noé? Alguien que conoció de Dios, porque a través de esas generaciones le fueron enseñando la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Noé no fue ahí de casualidad, no. Noé ya conocía quién era Dios. Toda esa generación que vivieron muchos siglos, él venía de esa descendencia, ¿cierto? Y eso le ayudó a sostenerse y a salvarse en medio de una generación absolutamente perversa e incrédula. Es que es triste la vida del ser humano. Cuando la gente, lo he visto en mi vida, gente que vive en condiciones difíciles y empiezan como a progresar desde el punto de vista socioeconómico, en vez de obedecer a Dios, la gente más bien se pervierte. ¿Sí? La gente se pervierte, la gente se vuelve una cosa horrible, ¿cierto? Ese ha sido como una de las grandes consecuencias del pecado. Porque ¿a quién están imitando ahí? A Satanás. ¿Quién era Satanás? Dice que era el más hermoso de todos los querubines. Y en vez de agradecer, lo que hizo fue pervertirse. Parece que al ser humano como que no le conviene que le vaya bien muchas veces, ¿cierto? Porque se pervierte. Entonces nosotros en medio de una generación tan perversa, tenemos ese privilegio de poder transmitir a nuestros hijos la fe, la creencia en Dios, entender que las cosas que hagamos un día van a ser juzgadas por el Señor. Eso es una cosa bonita que podemos aprender de esto, ¿cierto? Debemos motivar a nuestros hijos a seguir obedeciendo la palabra de Dios y también prevenirlos de que por esa posición de nosotros obedecer la palabra de Dios vamos a recibir burlas. Mire que eso no es de ahora, desde la época de Noé ya, ¿cierto? La gente no creyó. Imagino que eso fueron muchas las burlas que hicieron de él. Hoy en día también es lo mismo. Y hoy en día estamos frente a una situación muy similar. El mismo Señor Jesucristo les dijo allá en el Evangelio, el fin de los tiempos será como en los días de Noé. Estamos en lo mismo. La gente no cree en Dios. Ahora hay un ídolo tremendo que es la tecnología. ¿Sí? Entonces la gente lo que diga la tecnología, eso de lo que diga la ciencia, eso es, no, eso es parte del conocimiento nomás. Y mucha gente no quiere saber nada de Dios. Estamos en un tiempo similar, pero aún así tenemos que seguir pregonando el Evangelio. Así pocos crean, tenemos que permanecer y enseñarlo a nuestros hijos, que por lo menos nuestras generaciones sigan con ese tremendo cometido que el Señor nos ha dejado. El otro aspecto importante de la historia de Noé es que Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Si uno se pone a escudriñar ahí cuánto tiempo se demoró Noé, son 120 años que él se demoró construyendo el arca y 120 años que tuvo la oportunidad de compartirle a toda la gente que iba a haber un diluvio, que había tiempo de arrepentirse. ¿Sí o no? Nosotros no sabemos en cuánto tiempo venga el Señor, pero nosotros tenemos que seguir predicando a la gente que un día el Señor va a tomar juicio de todo el pecado del ser humano. ¿Eso dónde lo vemos? Lo vemos en libros como Apocalipsis, primer y segundo libro de Tesalonicenses, el Evangelio de Mateo, segunda de Pedro, y aún desde el Antiguo Testamento, eso está escrito, los profetas mayores escribieron sobre eso, sobre todo Isaías, Ezequiel y Daniel, entre otras escrituras. Hay muchas otras escrituras, pequeños fragmentos. Por toda parte la palabra de Dios dice que hay que arrepentirse, que vienen juicios tremendos sobre esta humanidad. Y nosotros tenemos que seguir haciendo eso como lo hizo Noé. Ese es nuestro legado, lo que nosotros tenemos que hacer. En Hebreos 11:6, ahí donde estamos en Hebreos, leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como ya hemos visto dos casos concretos de Abel y Noé, la obediencia a Dios es un deseo de agradarlo a Él. ¿Sí?
Verdaderamente es un deseo de agradar al Señor. ¿Y eso se manifiesta qué? En obedecer y hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Yo encuentro algunos amigos a los cuales les comparto la palabra y no, pero es que yo creo en Dios y Dios me bendice y no sé qué. Y yo les pregunto, bueno, ¿usted hace las cosas como Dios dice? Y es que sí, sí, claro. Como dice la palabra de Dios, hasta ahí llegamos, ¿cierto? La gente cree que tener fe es en el Dios que ellos se imaginan, ¿sí? Y yo sí digo, en Colombia todo el mundo tiene fe. Y aquí la gente dice que cree en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es específico. Hay que agradarlo y para agradarlo hay que hacer las cosas como Él dice que las hagamos, ¿cierto? Y otra forma de agradar a Dios es obedecerlo. Esa es la manera que nosotros verdaderamente mostramos que tenemos fe, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es la obediencia como tal? La obediencia es una decisión que una persona toma. Cuando en las Escrituras, por ejemplo, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mi decisión es obedecer a Dios, yo no me voy a emborrachar. Y si ha sido borracho toda la vida, ya mi decisión es no emborracharme más. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Mire que la palabra es bien concreta en lo que nos pide. Dice otro, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Yo me quedo aterrado hoy en día, me quedo aterrado, porque en muchas congregaciones hay mucha gente que asiste y se le llama la atención para que oya la fornicación. No hacen caso. No hacen caso. Y eso cada vez como que crece más, me da tristeza. Pero así es. ¿Qué fe es esa? No entiendo. Dice también la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Aún nuestro lenguaje, lo que nosotros digamos, tenemos que hablar es palabras que edifiquen. Y no solamente hablo de vulgaridades. Yo he escuchado también creyentes, gente que se dice creyente, que hablan con mucha tranquilidad vulgaridades. Pero no solamente eso, sino a veces desatarse a hablar mal de las personas y hacer tantas cosas, hasta maldecir. Pero eso no es obedecer la palabra de Dios, eso no es hacer lo que Dios le agrada, porque eso aquí está escrito, ¿sí o no? Y podemos poner cantidad de ejemplos, ¿cierto? La palabra es muy concreta. Cuando la palabra es concreta nos dice no haga esto porque me desagrada. Absténgase de eso, absténgase de tal cosa. La palabra es clara en eso. Y una forma en que yo muestro que tengo fe es porque, primero que todo, conozco la palabra, ¿cierto? La fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Pero después de que la conozco, ¿cuál es mi parte? Mi parte es obedecer. Ahí demuestro yo que tengo fe. Ahora, si efectivamente, si obedece la palabra de Dios, es porque yo creo en Dios. Hoy se va a jugar la final de la Copa América. Estos muchachos que están en la final, ¿por qué están ahí? Porque ellos han creído las indicaciones que les da el entrenador, ¿cierto? Las indicaciones que dan los entrenadores. Y seguramente las indicaciones han sido muy buenas y ellos ven los resultados. Para nosotros, realmente si nosotros obedecemos, nosotros hacemos las indicaciones que Dios nos da para nuestras vidas, nuestra vida va creciendo en fe. Eso es obedecer al Señor. Esa es una demostración práctica de que nosotros tenemos fe en el Señor. Ahora, no es cuestión de sentimientos, porque hay gente que cree que uno solamente obedece el Evangelio cuando estoy de buen ánimo. No, es una cuestión de decidirme y hacerlo. ¿Por qué es esto? Porque a veces nos sentimos mal, ¿no? A veces pasa por semanas terribles, ¿cierto? Que parece que todo saliera mal.
Y a veces nos cuesta obedecer. Pero si alguien me dice, no, estoy mal, me siento mal, no hago tal cosa, y no muestra que le duele no obedecer, entonces yo digo, ¿qué fe es esa? Yo me siento mal cuando yo soy consciente que no he obedecido al Señor. Pero si alguien de pronto desobedece al Señor y no siente ese peso en su conciencia de que está desobedeciendo, entonces, pues yo digo, ¿qué fe es esa? Mire a ver cómo está su fe. No creo que sea una fe bíblica. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de algo que se hace por voluntad. A usted lo pueden obligar a hacer cosas, pero eso no es fe. Eso no es obediencia. Simplemente lo hago porque tengo consecuencias si no lo hago, ¿cierto? A Dios le encanta que nosotros le obedezcamos. Eso es lo que Él quiere, ¿cierto? Dice Juan 14:6, el que tiene mi mandamiento y los guarda es el que me ama. Es una demostración también de amor al Señor cuando nosotros le obedecemos, ¿cierto? Y lo obedecemos es porque lo queremos agradar, ¿cierto? Pero no nos sorprendamos, hermanos. Yo al principio me sorprendía de eso, ya no me sorprendo de que hijos de creyentes al crecer se vayan al mundo. A mí ya no me sorprende eso. Antes me sorprendía bastante. Lo que pasa es que uno de niño está en la obligación de obedecer a los padres, ¿sí? Claro que este mundo está tan pervertido que ya hay leyes para que los muchachos tengan la libertad de desobedecer. Pero bueno, vamos al caso todavía positivo, ¿cierto? Entonces los muchachos obedecen porque tienen que hacerlo, es obligación. Pero ya ellos se vuelven adolescentes y se vuelven adultos. ¿Ellos qué? Van a tomar sus propias decisiones. Si verdaderamente han creído en el Señor, seguirán obedeciendo la palabra de Dios. Pero si no han creído al Evangelio, pues lo lógico es que se vayan al mundo. Es lo uno o lo otro, aquí no hay puntos intermedios. ¿Usted cree o no cree? Está el caso que yo digo, el caso complicado, el de la pregunta del millón. Gente que dice ser creyente, pero no obedece. Para mí es la pregunta del millón porque yo no puedo entender cómo es el corazón de la persona. Dios sí conoce el corazón, ¿sí o no? Puede ser que la persona sea muy débil, mucha debilidad, pero aún así cree en el Señor. O puede ser que definitivamente una persona religiosa, que uno la ve, que está allá, acá, pero pues poco le interesa obedecer. Cree que con solamente asistir y solamente escuchar ya está bien. Pero ¿cuál es el punto? Oigo la palabra de Dios, pero el siguiente punto es creerla. Y creerla, hay evidencias de creer la palabra. Cuando yo creo la palabra es porque quiero agradar a Dios y quiero obedecerlo. Ese es el punto realmente importante. Y volviendo a los hijos de los creyentes, la queja es, ay, pero ¿por qué se apartó? Si ha escuchado la palabra desde niños y toda la vida estuvo en escuela dominical, ya no quiere saber nada del Señor. Pues mi hermano o hermana, una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es creer y otra cosa es obedecer, ¿sí o no? La fe bíblica y la salvación es por creer, pero una evidencia de creer es que yo obedezco, quiero agradar a Dios. Ese es el punto realmente que quiero trabajar a lo largo de la fe. Entonces, según lo que hemos estudiado, el que ha creído, ¿qué hace? Obedece el Evangelio, ¿cierto? Es que la fe práctica se demuestra eso en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la fe práctica que nosotros mostramos. La fe verdadera quiere agradar a Dios. La fe verdadera quiere agradar a Dios. Y agradar a Dios es hacer las cosas que Él nos manda que nosotros hagamos. Y las cosas que Él manda que nosotros hagamos están contenidas en la palabra. Escuchaba a un predicador que decía algo muy tremendo. Él decía, nosotros hoy en día no tenemos excusa para ser desobedientes al Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es que tenemos todo. Está en estos libros, esto es en papel, pero también está en medios digitales.
Por lo menos en el mundo occidental donde nosotros vivimos, Europa y todo el continente americano, cualquier persona puede acceder a una Biblia, ¿sí o no? Cualquier persona puede acceder a una Biblia. Decía, es admirar la fe de los antiguos, porque los antiguos solamente escuchaban la voz de Dios una vez. Y vamos a ir estudiando eso porque quiero seguir con ese tema de la fe. Noé escuchó la voz de Dios. Ahora, él ya conocía, ¿cierto? Porque ya le había oralmente le habían transmitido la fe, ¿cierto? Pero ellos no tenían tanto conocimiento de la palabra de Dios, o tenían la posibilidad de conocer tanto a Dios como nosotros hoy en día. Abraham, del cual voy a hablar después, Abraham simplemente le dijo al Señor, salga de esa tierra, y él era un tipo rico allá, vive ahí acomodado, pues, va a ir a una tierra que usted no conoce. Y Abraham le creyó y salió, sin saber para dónde iba. Mucha gente, por ejemplo, en la época del oscurantismo, y como están viviendo hoy en los países musulmanes es prohibido que la gente tenga Biblia. Les cortan las manos, le cortan los dedos, los torturan, los encarcelan. Nosotros no tenemos excusa para decir, no, es que a mí no me han compartido, no va a haber excusa, hermanos y hermanas, y amigos y amigas. Tenemos la palabra, podemos acceder a ella. Si usted tiene dificultades para ver la palabra, hay audios, ¿sí o no? Ahora abundan, esa es la parte buena de las comunicaciones y todo el desarrollo de las redes. Abundan predicaciones, muy buenas predicaciones en las redes. No tiene usted, aunque le recomendamos porque es bueno congregarse. Pero lo que le quiero decir es que hay posibilidades de escuchar la palabra por todo lado. Todas las redes sociales también hay vagabundería y todo, pero también está la buena parte. Hay buena palabra. Entonces no tenemos excusas, ¿cierto? No hay excusas. Desde ese punto de vista no hay excusa. Tenía más excusas los antiguos. Y algunos hermanos hoy en día en países bastante oprimidos por ser creyentes. Pero hermanos, guardamos los mandamientos de Dios porque nosotros amamos a Dios. Y esa es una demostración genuina de que tenemos fe. Una demostración genuina de nuestra fe es obedecer. ¿Sí? Por eso si alguien dice que tiene fe pero no obedece, yo lo pongo en duda, pues. Yo no me puedo conocer el corazón de la persona para saber si es creyente o no, pero yo lo pongo en duda por lo menos, ¿cierto? Porque la palabra dice que el árbol se conoce por sus frutos, ¿sí o no? Bueno, allá ellos con el Señor. El caso es que si usted es débil en la fe y está en desobediencia en este momento, o quizá no entendió que la fe verdadera es obedecer a Dios, pues, ¿qué consejo le podemos dar? Humíllese delante de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios y empiece a obedecer. Así de sencillo. Empieza a obedecer la palabra de Dios. Ahora, obviamente tiene que quitarse ahí una cosa de encima, y es reconocer que es pecador y que tiene que humillarse delante de Dios. Porque se van formando a veces como unas ataduras tremendas. Uno encuentra hermanos y hermanas con ataduras, ¿cierto? Uno dice, bueno, está buscando al Señor, pero hay unas ataduras, siempre vuelve a lo mismo. Peco, me arrepiento y volví peco. Eso es un círculo vicioso, pero es una vida bastante triste. No, es momento de decir, Señor, yo me humillo delante de ti. Porque es que para poder crecer en la fe, tenemos que ser obedientes. Nosotros para poder crecer en la fe tenemos que obedecer, y es día a día, día a día, día a día. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Señor, queremos en esta mañana pedirte que nos ayudes a crecer en la fe por medio de la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú ya